Eduardo, Paco, Scarlett, Marco. Alexis, ¿cómo fue esa experiencia de la vez que los detuvieron? Cuéntanos tu historia del día que te iban a llevar al MP. Cuéntanos cómo fue ese día en que se los iban a llevar detenidos al MP. Cuéntanos cómo fue tu experiencia el día que se los iban a llevar al MP. Cuéntanos cómo fue para ti la experiencia el día que se los iban a llevar detenidos. Fue un día como cualquiera. En casa de Paco habíamos hecho una pequeña reunión, pero pues no llevamos gran presupuesto y tuvimos que hacer algunas bebidas de alcohol corriente, por llamarle de alguna forma, y entre ellas hubo leche, que yo creo que fue la que más nos dio en la torre. Y al otro día estábamos súper demacrados, aparte de que en la fiesta hubo algunas sustancias que no son legales en el país. Habíamos asistido al municipio, al centro del municipio en el que vivo, a ver algunos chicos bailando, están improvisando. Pasamos un momento muy interesante. Veníamos caminando por el mercado, o sea, simplemente era una caminata en el mercado. Que un día después decidimos ir al centro del municipio de la Nicolás Romero. Y cuando pasamos primero por un mercado, había muchos policías y solo se nos quedaban viendo, no dijeron nada. A pesar de que todos aceptábamos que teníamos una facha y un aspecto terrible, estábamos acabados. Decidimos regresar a mi casa porque ya iba a ser la hora de la comida. Y obviamente después de eso se iban a retirar a sus casas. El problema aquí fue que yo venía caminando con Huicho, con Eduardo y con Scarlett. Veníamos de regreso ya a casa de Paco para recoger nuestras cosas, irnos muy contentos, cada quien a su casita. Fue sorpresivo, solo llegaron de la nada y sentimos que ya nos había cargado la verga. Estaba en el pueblo de un amigo y pues bajaba por el mercado. Pasamos por todo el mercado, todo transcurrió normalmente. Hasta el punto que llegamos a otro así súper, un tianguis muy pequeño. Fue algo común. No es que todos los días me esté agarrando la patrulla, pero a final de cuentas creo que ya estoy acostumbrado a ese tipo de situaciones. Fue muy doloroso eso, me espanté muchísimo y así. Y casi al concluirlo, siento que un policía llega por detrás y me jala y yo así de ¿qué pasa? Y me volteé creyendo que era alguno de ellos. Y me di cuenta que no, que era un policía. Y cuando volteé, pues no los vi. No vi a los demás y la verdad es que comencé a preocuparme. Y en eso me dice Huicho que estaban en la esquina. Y volteé a la esquina y estaban rodeados por policías. Eduardo, el pavo volador, Moni y Paco. Me di cuenta de que mis amigas pues se quedaron atrás. Volteé y estaban los policías. Y yo pues me acerqué, son mis amigas. Fui a hacer mi labor altruista. Yo cuando vi que dos policías iban hacia nosotros, me entró muchísimos nervios y me dieron ganas de correr. Y vi que todos los que iban conmigo también iban a correr. Entonces como que fue ahí como el momento de cálmense porque si no vamos a valer madre. Fue algo muy sorpresivo, porque veníamos simplemente caminando por un tianguis. Y de la nada ella apareció detrás, me agarró. Pues los policías se acercaron en buen plan, nos preguntaron si íbamos con ellos. Obviamente no íbamos a negarlos. Al momento que lo vi le dije qué pasaba y me dijo que me tenían que revisar porque los tianguistas se habían quejado de un olor muy desagradable. Los vecinos avisaron de que habían unas personas que pues estaban con un comportamiento raro, extraño. Porque ellos alegaban que todos los tianguistas, todos los tianguistas nos habían denunciado porque dábamos mal aspecto a la ciudad. Les dejé que me revisaran, no me encontraron nada, solamente me encontraron una botella de agua en el sombrero de conejo que llevaba. Y prácticamente eso fue todo, a mí no me encontraron nada. Me dijeron, bueno, pues si vienes con ellos te tenemos que revisar también. Y me empezó a mí a querer checar la chamarra, entonces yo me quito la chamarra y le digo, ten, chécala. Y cuando siento que me mete la mano en la bolsa del pantalón de atrás, pues yo me ofusqué. Y el policía revisándome, tocándome por todos lados, revisando a todos los demás. Yo le dije que no me metiera mano y se enojó él. Quiso ponerse en su plan de que era la justicia y bla bla bla. Pero digo, tampoco somos pendejos. Y entonces yo no dejé que metiera mano en ninguna de mis bolsas. Sí saqué todas mis bolsas para que él viera que yo no tenía absolutamente nada. Se me dio encabronó que no pudo revisar mi demás. Una chica rubia, muy perra, pues sí, empezó a tocarme lujuriosamente para que al final no encontró absolutamente nada. Y hasta ese momento entonces, pues todo iba normal porque nos dijo, pues no hay bufe. Nos agarraron por la espalda y simplemente caminamos
nos empezaron a revisar y nos encontraron ciertas cosas que no debían de estar en nuestros bolsillos. Y nosotros como fieles creyentes y cristianos nos quedamos ahí un ratito y entonces le saca como medio kilo de la bolsa de atrás al pavo volador. Le sacó como medio kilo de marihuana y fue cuando valió madre. Y pues sí, nuestras amigas, pues como ya saben, son drogadictas. Siempre nos están torciendo. Ahí fue cuando se empezó a desarrollar todo. Entonces se acerca a nosotros el policía y alegaba que procesión y posesión. Después de que estuvimos confrontando a los policías, porque al pavo volador le encontraron así los miles de gramos. Yo no debatí nada, yo solo estaba así a la expectativa de lo que estaba pasando, de lo que iba a pasar. Entonces Scarlett y yo comenzamos a debatir con él de que no podía haber procesión, porque era su palabra contra la nuestra, pero él se aferró a que nos iban a llevar detenidos. Que me iban a llevar al pinche MP, fue horrible, todo un buffet. Y en eso se acercan algunos locatarios de ahí a alegar con los policías y a decirles que por qué no se iban a llevar a todos, que solamente llevara a la gente que era la que le habían encontrado marihuana. Entonces en los alegatos de ellos suben a Marco a la patrulla. Me subieron a una patrulla junto con el pavo volador, ya que todos los demás salieron corriendo como los cobardes. Y cuando suben a Marco, Marco entre que le hacía señas a Paco se malinterpretó en que no quería subirse a la patrulla. Y el pavo volador hizo como que iba a correr, entonces entre que agarraban al pavo volador, peleaban con la señora y con Marco. Yo me di cuenta que en ese momento nos ignoran. Y pues bueno, nos pusimos en perras, huimos. No tuvieron otra más que correr, creo. Tuvimos que correr, huir como las más peores, como las más cobardes. Dije, de que caigan todos muertos a que caiga Pilatos nada más. Pues la verdad es que yo corrí. El momento en que me subieron fue cagado porque tuve que esperar. Tuve que esperar un momento a que me explicaran, ya que una señora, que bueno, en el momento y neta hasta la fecha le sigo agradeciendo que sí se había puesto al pedo, porque casi la gente, los ciudadanos no hacen eso, ¿saben? No es algo que se vea todos los días, que un ciudadano apoya a alguien que estaba consumiendo estupefacientes dentro de la vida diaria. De repente se distrajeron o fueron con ellos dos nada más y se fueron. Y entonces corrimos. Sí, yo no vi que corrieron, yo vi que se quedaron ahí, que nadie nos seguía. Y yo les hice señas. Yo a Paco, yo recuerdo que volteé y le hice así. Y Paco me hizo así. Y yo entonces dije, ¿qué mierda está pasando, Paco? Te estoy diciendo que me sigas porque me van a subir a una patrulla. Pero al principio no corrimos, caminamos un poco rápido sin llegar a correr. Y cuando volteé vi que afortunadamente venían atrás Paco, Eduardo y Scarlett y Huicho caminando igual. Pero en ese momento comienzan a gritar toda la gente del mercado que nos esperáramos, que no fuéramos culeros. Y unos hasta nos gritaban pinches drogadictos. Fue algo horrible. Yo corría, ya sabes, la verdulera te gritaba, asesina. Y pues yo aterrada, ¿no? Pero en ese momento yo solo quería correr. Llegó un momento en el que dije, ya me agarraron, X. Pero pues no, soy más perra y pude escapar. Ahí fue muy catastrófico. Yo corría por donde iban todos y todos los tiangueros señalándonos y diciéndonos cosas y... Ay no, fue terrible. Entonces los policías nos tuvieron a una cuadra de donde estábamos y después de eso nos empezaron a preguntar, ¿puedo decir la verdad sobre esto? Una amiga se puso muy mal y empezó a decirle muchas cosas a la policía para al final terminar corriendo. Volteo y veo que Paco le está mentando la madre y diciendo de cosas a la chacala, porque la chacala iba corriendo hacia nosotros. Segundos antes yo la había mentado la madre y hecho la brindis señal a la gorda chacalosa que nos estaba revisando. Fue horrible porque después de que hice eso, empezó a correr atrás de nosotros. Yo les grité, ahí viene. Y la chacala corre, de plano empieza a correr. Y pues todos corrimos. El problema es que llegamos a una esquina y dimos vuelta. Pero en la vuelta que dimos nunca nos dimos cuenta que era una subida súper empinada. Todos corrimos, era una calle empinada, Mónica traía tacones, se metió abajo de una camioneta, yo me regresé, los demás siguieron corriendo. No, fueron momentos angustiantes, en verdad, es algo que no repetiría. Uno de los policías nos quitó todos nuestros estupefacientes. Bueno, traíamos marihuana, ¿para qué me hago pendejo? Nos quitó toda la marihuana que traíamos y con ello me quitó mi grinder, una cosa para como molerla. Entonces los policías casualmente la desaparecieron y a su comandante solo le entregaron un grinder y una pipa. Y fue todo lo que apareció de lo que según nos habían quitado. Entonces comenzamos a correr y yo a mitad de subida yo dije, no, las piernas ya no me dieron más, ya valí mal, aquí me van a agarrar. Pero nunca volteé atrás.
O sea, nunca volteé porque yo dije, pues ya hasta donde dé. Si no me agarran, pues qué padre. Si me agarran, pues ya vale madre, ¿no? Porque aparte todo me van a decir que evasión de la justicia. Nos estuvieron platicando con un montón de policías y llegó la patrulla muchísimo después, como 20 minutos después de que nos estuvieron ahí exhibiéndonos frente a toda la gente que pasaba y todos los autos que se estacionaban. Nos subieron una patrulla, nos quitaron nuestros celulares y nos volvieron a ver. Me sentí la más pendeja por haberme regresado, pero sabía que no podía dejar sola a Mónica con su pequeño problema de los tacones. Y tuvimos que entregar celulares y ese rollo que traía el pavo volador, bueno, su celular del pavo volador, que por cierto dice que aún se lo debemos. Y en eso solamente veo a Eduardo Scarlett y a Huicho al lado mío corriendo y dando lo mejor que sí. Ay, fue horrible porque subimos todavía escupiendo los pulmones por la pinche empinada esa. O sea, el Halloween había sido increíble, la fiesta había sido otro pedo, ¿no? O sea, hasta la leche tenía alcohol. Pero regresar al lugar fue muy difícil, puesto que los policías nos agarraron en un lugar que de por sí estaba lejos, o bueno, un poco retiradito, y esos pendejos nos fueron a dar la vuelta hasta el otro lado del municipio. Entonces comenzamos a caminar a casa de Paco y a lo lejos volteo y veo venir a Paco y a Mónica. Después de esperar a Mónica y esperar a que no estuviera la policía, corrimos lo más rápido que pudimos, llegamos a mi casa, todos agarramos sus cosas, nos fuimos por la muy barranca, los perros nos ladraron, la gente se nos quedaba viendo así como, ¿qué sucede? Nos tuvimos que meter entre calles para poder llegar a la parada del transporte público. En verdad es algo que no me dan ganas de repetir. Y nos fuimos horriblemente como en las peores porque Paco vive en un municipio donde básicamente todo es cerro, todas las colonias son cerros, no hay plano. Entonces bajamos por un lado de un cerro que no había casas. Como las peores, tuvimos que huir como prófugas de un municipio para que las patrullas no nos agarraran, pasar por una barranca, nos corretearon perros, etc. Y más tarde llegaron Marco y el pavo volador a mi casa. Sí, después me sentí mal porque me abandoné a mis amigas, pero pues las princesas no van al MP. Y pues tuve que huir porque las princesas no van al MP. Pues me acabé salvando porque las princesas no vamos al MP. Hay una regla en esta vida, las princesas no van al MP. Me salvé porque las princesas no vamos al MP.